La abuela de 70 años que tenía delante estaba embarazada. A su marido le parecía una noticia totalmente increíble. La historia comenzó varios meses antes. Hoy era el primer día de jubilación de Kenichi. A los 65 años, regresó a casa con un ramo de flores. Sin embargo, su esposa Yuko, con aire tímido y cohibido, sacó una prueba de embarazo y le anunció que estaba embarazada. Kenichi sospechó que su esposa debía de estar sufriendo demencia. Procedió a realizarle pruebas cognitivas. Sin embargo, Yuko se dio cuenta rápidamente de las intenciones de su marido. Negando cualquier demencia, se marchó enfadada. Pero, unos momentos después, regresó para coger el ramo que él le había regalado. Aunque Kenichi y Yuko llevaban 40 años casados sin tener hijos, su vínculo seguía siendo tan tierno como siempre. Escéptico, Kenichi investigó en internet. A partir de los 35 años se considera una edad avanzada para ser madre. En todo el mundo, solo se han registrado embarazos exitosos a los 70 años en la India. Al despertarse por la noche, Kenichi encontró a su esposa vomitando en el baño. Temiendo que fuera un derrame cerebral, corrió a su lado. Sin embargo, Yuko insistía en que estaba embarazada. Al día siguiente, mientras observaba aves con unos amigos, Kenichi estaba profundamente preocupado. Sus repetidos murmullos sobre la demencia y el embarazo dejaron a sus dos viejos compañeros completamente desconcertados. Para disipar sus dudas, Kenichi decidió llevar a Yuko a una clínica obstétrica para que le hicieran una ecografía, pero temía encontrarse con conocidos. Por lo tanto, eligió un pequeño hospital alejado de su casa. Al ver la expresión de asombro del médico, Kenichi temió inicialmente que su esposa tuviera un tumor. La ecografía confirmó que efectivamente estaba embarazada, ya de 2 o 3 meses. Esto hizo que el médico, con 30 años de experiencia, cuestionara en cierta medida su propio criterio profesional. Sin embargo, el médico les sugirió rápidamente que acudieran a un hospital más grande para realizar un examen más detallado. De camino a casa, Yuko contemplaba la imagen de la ecografía con el corazón rebosante de alegría, pero Kenichi pensaba que tener un hijo a esa edad. Ese día, mientras fumaba en la planta baja, se encontró con un vecino. El vecino acababa de ser padre. Cuando hablaba de su hijo, su rostro irradiaba pura felicidad. Kenichi pensó que así era como debía ser. A la edad adecuada, era natural concebir un hijo. Era natural criarlo, sin ninguna preocupación. Pero su situación era diferente. Este hijo había llegado demasiado tarde. Al volver a casa, Kenichi encontró a su esposa tirada en el suelo, quejándose de que no se encontraba bien. Yuko, de 70 años, seguía trabajando en el supermercado. Pero el embarazo hacía que el olor del marisco le provocara náuseas constantes. Había vuelto a casa temprano para descansar. Kenichi se dio cuenta de que su esposa miraba fijamente una fotografía que había sobre la mesa. Sabía que echaba de menos a su perro otra vez. Sin hijos, habían deseado tener un bebé, pero nunca lo habían conseguido. Al final, simplemente habían dejado de intentarlo. Kenichi sentía que su vida había estado plagada de desgracias. De niño, le encantaba estudiar, pero la muerte de su padre justo antes de los exámenes de acceso a la universidad le obligó a empezar a trabajar pronto. Siempre había trabajado con diligencia, pero su falta de habilidades sociales a menudo le llevaba a ser excluido por sus compañeros. Tal y como habían predicho sus compañeros, sus últimos años serían solitarios. Kenichi lo había aceptado. Pero, de repente, cuando una pequeña vida irrumpió en su mundo, le pilló desprevenido. Al día siguiente, Yuko presentó su renuncia a su jefe. ¿El motivo? Estaba embarazada. El jefe se quedó completamente atónito. Poco después, Yuko compartió felizmente la ecografía del bebé con su mejor amiga. Su amiga, que en un momento se reía a carcajadas, se puso seria al instante. Argumentó que traer un niño al mundo en ese momento solo lo sometería a dificultades. Presionó a Yuko, que ahora tenía 70 años, preguntándole cuántos años podría pasar realmente con el niño. Yuko se quedó pensativa al oír esto. Kenichi buscó a su amigo dentista. Como era de esperar, el amigo se quedó bastante sorprendido por el plan de tener un bebé. Le señaló que, a su edad, la hipertensión, la diabetes y otras muchas afecciones podían suponer problemas importantes. También le aconsejó que primero se hiciera una prueba cromosómica en el hospital. Si hubiera anomalías en el desarrollo, no debía llevar el embarazo a término bajo ningún concepto. De camino a casa, Kenichi observó a los adorables niños que pasaban por la calle. No sabía si alguna vez podría tener esa felicidad. Para obtener más información, visitó una librería e investigó numerosas publicaciones sobre salud materno-infantil. Los libros detallaban los numerosos riesgos a los que se enfrentaban las madres de edad avanzada. Kenichi decidió tener una conversación seria con su esposa al regresar a casa. Cuando llegó, la casa estaba a oscuras y su esposa estaba sentada en silencio en el sofá. Yuko, tras escuchar las palabras de su amigo íntimo, se sentía algo conmocionada. Kenichi sugirió que se sometieran a pruebas cromosómicas al día siguiente para detectar cualquier posible problema con el niño de forma temprana. Pero Yuko preguntó, ¿y si el bebé tiene problemas?
Kenichi respondió, entonces volveremos a nuestra vida sin hijos. Sus palabras la dejaron desolada. Tener un hijo había sido su único deseo durante más de 40 años. Yuko decidió llevar el embarazo a término y escribió a su hermano mayor para pedirle apoyo familiar. Sin embargo, cuando Yuko salió a echar la carta al buzón, su marido la siguió en silencio. Kenichi instó a su esposa a que lo pensara detenidamente. Pasó toda la noche despierto, paseándose para aclarar sus ideas. En el fondo, sabía que, incluso a los 65 años, para su amada Yuko, seguía siendo el mismo joven imprudente de siempre, aunque 40 años de pruebas habían disipado toda la pasión. No habían disminuido en lo más mínimo su amor por Yuko. Al día siguiente, la pareja acudió al hospital para hacerse las pruebas. Kenichi se sentía incómodo bajo la mirada de la recepcionista. El hospital se lo tomó muy en serio y dispuso que el director examinara a Yuko. Esta felicitación tardía dejó a Yuko llorando desconsoladamente. Durante todo este tiempo, la oposición de todos había pesado mucho sobre ella, dejándola sin aliento. Había esperado más de 40 años para escuchar esas palabras. Cuando vio al niño vivaz en la ecografía 4D, incluso Kenichi no pudo evitar sonreír cálidamente. En privado, Kenichi le preguntó al médico si había riesgos para una madre mayor. El director respondió que incluso las mujeres de veintitantos años se enfrentaban a riesgos inherentes durante el parto. En última instancia, la decisión de seguir adelante recaía únicamente en la pareja. El hermano mayor de Yuko llegó pronto al enterarse de la noticia. En lugar de las felicitaciones esperadas, desató una avalancha de insultos, insistiendo incluso en que las acciones de Yuko traerían vergüenza a toda la familia. En ese momento, una figura bastante discreta salió de la casa. Kenichi declaró que nunca sería una carga para la familia de su hermano. La mirada de Yuko se volvió distante, como si su marido siempre hubiera estado a su lado, guardándola en silencio. 20 años antes, Yuko había visto un cachorro en un supermercado que le había robado el corazón al instante. Sin embargo, 150.000 yenes representaban 2 o 3 meses de gastos de manutención para la pareja. Después de volver a casa, Yuko dio vueltas en la cama toda la noche y luego se encontró volviendo constantemente a ver al cachorro, hasta que un día descubrió que el precio había bajado. El dependiente le explicó que era porque el cachorro estaba creciendo. Cuando le preguntó qué pasaría si no se vendía, el dependiente sonrió con aire de disculpa y se alejó. Yuko se dio cuenta de que el resultado no sería favorable. Sin embargo, su marido expresó su aversión a comprar mascotas con dinero, ya que creía que la vida no debía medirse por su valor monetario. Al oír esto, Yuko no dijo nada más. Al día siguiente, cuando volvió a la tienda de mascotas, le dijeron que el cachorro se había vendido. Profundamente decepcionada, Yuko solo esperaba que el perrito encontrara un buen hogar. Sin embargo, al volver a casa, se llevó una agradable sorpresa al descubrir que su marido se lo había comprado. Kenichi sabía lo mucho que su esposa deseaba ser madre. Ahora, al ver esa misma expresión en su rostro durante la ecografía, Kenichi comprendió que permanecería firmemente a su lado. Al fin y al cabo, se trataba de su propia vida. Kenichi decidió prepararlo todo antes de la llegada del bebé, pero su investigación le causó una gran sorpresa. El coste de criar a un hijo desde su nacimiento hasta la universidad ascendería a 25 millones de yenes. Esto supuso una gran carga para Kenichi. Al pasar por la calle de los restaurantes, Kenichi vio sus brochetas favoritas. Para ahorrar dinero para el niño, tragó saliva y siguió caminando. En el supermercado, empezó a comparar precios. Quizás la llegada de este niño había hecho que Kenichi, que a sus 65 años todavía actuaba como un niño, estuviera dispuesto a asumir más responsabilidades en la familia. Al volver a casa, Kenichi le dijo a su esposa que al día siguiente solicitarían el carné de maternidad. Yuko se llenó de alegría, ya que solo unos días antes su marido se había opuesto. En ese momento, ella solo deseaba tener al niño en secreto y criarlo en algún pueblo remoto. El cambio de opinión de Kenichi la llenó de inmensa alegría, así que al día siguiente, la pareja se dirigió al ayuntamiento para solicitar el libro de maternidad. Tras un minucioso interrogatorio por parte del personal, este expresó su preocupación por el estado físico de la pareja de ancianos. Al fin y al cabo, la salud de los padres es fundamental para criar a un niño en el futuro. Pero, tras algunas discusiones, la pareja consiguió obtener el libro. Acompañada por su marido, Yuko asistió a una clase de educación infantil. Al entrar en el aula, se encontraron rodeados de parejas jóvenes, lo que les hacía destacar claramente. Al comenzar la sesión, el instructor pidió a los maridos que experimentaran el peso del embarazo de 7 u 8 meses de sus esposas. Uno de los participantes era un joven robusto, el otro, un caballero de 65 años. Cuando les colocaron en la cintura el paquete de simulación de embarazo de 14 libras, ambos hombres sintieron que sus espaldas se encorvaban visiblemente. A continuación, el profesor les pidió que recogieran lápices del suelo. Una tarea aparentemente sencilla resultó agotadora incluso para el joven, que tuvo dificultades para levantarse. Kenichi, a una edad tan avanzada, parecía completamente abrumado con cada movimiento, aunque los demás le instaban a no esforzarse. Kenichi sentía que debía perseverar por el bien del niño. Cuando el profesor les pidió que se tumbasen, Kenichi casi se cae. Una vez en posición horizontal,
El peso que les presionaba el abdomen les dejó a ambos sin aliento. Kenichi comprendió que ese era el peso del bebé y que su esposa tendría que soportarlo a diario a partir de ahora. A continuación vino el cambio de pañales. El profesor lo demostró con gran facilidad. Pero cuando les tocó el turno a los padres, estos parecían bastante nerviosos. Por último, bañar al bebé. Los hombres procedieron con mucho cuidado. Pero incluso mantener una posición durante un breve periodo de tiempo les provocaba un dolor insoportable en la espalda, y si se les resbalaba la mano, el bebé podía caer fácilmente al agua. Yuko se apresuró a ayudar y, tras varios intentos juntos, empezaron a sentir la alegría que les proporcionaba el recién nacido. A medida que avanzaba el embarazo, Yuko experimentó una serie de cambios provocados por el bebé. Desarrolló un gusto por los alimentos ácidos y su cocina se volvió menos grasienta. Sin embargo, todas las noches se despertaba y comía bastante. Este viaje podía presentar muchas dificultades, pero Yuko lo aceptó de buen grado, aunque el niño había llegado un poco tarde. La espera había sido más larga que para cualquier otra persona. La pareja se regocijaba con cada movimiento del bebé. Sin embargo, poco a poco surgieron preocupaciones sobre la salud de Kenichi. Las frecuentes opresiones en el pecho y los mareos le llevaron a sospechar que tenía problemas cardíacos. Solo unos días antes, mientras acompañaba a su esposa a una revisión prenatal, Kenichi salió a fumar un cigarrillo mientras esperaban en la cola y se encontró con su antiguo jefe. Sorprendentemente, el superior no se opuso con vehemencia como podrían haberlo hecho otros. Le sugirió a Kenichi que tenía la razón perfecta para dejar de fumar, mantener una buena salud para el bebé. Al regresar a la sala de ecografías, Kenichi encontró a un grupo de médicos reunidos para presenciar el milagro. Ya no se sentía avergonzado por ello, e incluso invitó a todos a ver las imágenes de la ecografía 4D del bebé. Fue en ese mismo momento cuando decidió hacerse un examen completo del corazón. Durante ese periodo, Kenichi estaba profundamente angustiado, temiendo que algo pudiera estar muy mal. Si se requería un tratamiento costoso, prefería renunciar a él para ahorrar dinero para su hijo. Por fin llegaron los resultados. El médico comenzó con un suspiro. Resultó que el reflujo ácido de Kenichi se debía al tabaco, mientras que sus dolores de cabeza estaban causados por un exceso de tensión mental. En el hospital, Kenichi se encontró de nuevo con su antiguo superior. Su jefe lo llevó a la sala de neonatos, donde vieron muchos bebés recién nacidos. Contemplando a los bebés que tenía ante sí, Kenichi pareció tomar una decisión importante. Después de 40 años fumando, decidió dejarlo por su salud. Cuando su esposa expresó sus dudas, él declaró que deseaba vivir más tiempo. Así, cuando los vecinos le ofrecían cigarrillos, él los rechazaba con una sonrisa. Ese día, Yuko grabó un mensaje de despedida para su hijo nonato. No sabía si sobreviviría a la mesa de operaciones o si vería la sonrisa de su bebé. Al mismo tiempo, Yuko sentía una profunda gratitud hacia su marido Kenichi por su apoyo incondicional y su decisión de proponerle matrimonio. 50 años antes, tras graduarse en el instituto, Yuko llegó a Tokio para trabajar gracias a la presentación de un familiar. En una reunión de jóvenes, Yuko conoció a un estudiante universitario llamado Sogo. El ingenio y el humor del joven llamaron rápidamente la atención de Yuko. Sogo la cortejó activamente y comenzaron a ir juntos al cine. Las semillas del amor brotaron silenciosamente en el corazón de Yuko. Sin embargo, un familiar informó al padre de Yuko, que estaba en su pueblo natal, sobre su romance. Su padre se apresuró a ir a Tokio. La abofeteó e intentó llevarla de vuelta al campo para concertarle un matrimonio. Yuko escapó en secreto y buscó a Sogo. Sin dudarlo, Sogo se fugó con ella. Yuko consideró que esta era la decisión más valiente de su vida. Encontrar el amor y comprometerse con él de todo corazón. Creía que él era el hombre al que le confiaría su vida. Después de una noche de intimidad, Sogo desapareció. Yuko lo buscó por todas partes, pero Sogo parecía haberse desvanecido en el aire. Días más tarde, su familia la expulsó de casa, trabajando con diligencia, pero temerosa del amor. Llegó a los 30 sin darse cuenta, cuando su empresa le organizó una cita concertada que no podía rechazar. Decidió simplemente conocer a la persona. En su corazón, estaba decidida a rechazarlo de plano. La persona con la que iba a reunirse no era otra que Kenichi en su juventud. El sincero Kenichi se puso tan nervioso que apenas podía hablar y pronto empezó a sudar profusamente. Yuko le entregó un pañuelo. Al verlo secarse la frente sin cesar, Yuko sintió una inexplicable sensación de calma que emanaba de este hombre que tenía delante. Después de pasar un rato juntos, Yuko le confió su pasado a Kenichi. Él se quedó clavado en el sitio, demasiado nervioso para articular palabra. Incluso cuando Yuko subió al autobús, sentada en el autobús, Yuko sintió que quizá el amor no estaba destinado para ella. Sin embargo, al mirar atrás por casualidad, vio una figura corriendo tras el autobús que se alejaba. Yuko se apresuró a bajar y corrió hacia él. Kenichi sacó un anillo que había preparado hacía mucho tiempo. En realidad, siempre había querido responder a la pregunta que Yuko le había hecho antes. La juventud de nadie, el pasado de nadie, requiere el perdón de otra persona. Pero, por alguna razón, cada vez que veía a Yuko, las palabras simplemente no le salían. Y así, Yuko y Kenichi pasaron juntos 40 primaveras y otoños. A los 70 años,
Finalmente dieron la bienvenida a su primer hijo. Tener un bebé como Kenichi siempre había sido el deseo más sincero de Yuko. Yuko esperaba que, años más tarde, su hijo viera este vídeo que había grabado. También expresó su gratitud a su marido. Fue el apoyo incondicional de Kenichi lo que le dio el valor para afrontar las dificultades de la vida. En realidad, Kenichi había regresado hacía mucho tiempo y había estado escuchando en silencio todo lo que decían. Ese día, Yuko finalmente dio a luz a su hijo. Sin embargo, las incesantes exigencias del cuidado del bebé pasaron factura y Yuko se derrumbó por el agotamiento. Al ver a su esposa inmóvil, Kenichi corrió a tomarle el pulso. Sus voces despertaron a su hija recién nacida, que acababa de quedarse dormida. No tuvieron más remedio que volver a calmar al bebé. Pero cuidar de un bebé resultó ser mucho más difícil de lo que habían imaginado. Cambiar pañales requería un cuidado meticuloso. La hora del baño exigía la máxima vigilancia. Las tomas nocturnas significaban levantarse para preparar la leche de fórmula. La temperatura del agua debía controlarse estrictamente. Y esta rutina se repetía cada 3 horas. El descuido de Kenichi en sus tareas también hacía que Yuko se sintiera irritable y ansiosa. La ropa y los calcetines del bebé se lavaban juntos. Los biberones nunca se limpiaban adecuadamente. Y nunca se anotaba la cantidad y el horario de las tomas de leche de fórmula. Kenichi era muy consciente de las dificultades de su esposa y deseaba sinceramente compartir la carga. Pero sus torpes intentos siempre acababan empeorando las cosas. Finalmente, Yuko estalló y le dijo que se fuera. Kenichi observó a su esposa llorando, esperando que saliera a comprar 2 latas de leche de fórmula y tomara un poco de aire fresco. Después de estar encerrada durante demasiado tiempo, Yuko compró una taza de café que no probaba desde hacía mucho tiempo. Contemplando el hermoso cielo, se dio cuenta de que había estado presionándose a sí misma todo este tiempo. Hacía mucho que había olvidado saborear el presente, sentir la alegría que le proporcionaba el bebé. Al regresar a casa, vio a su marido clasificando diligentemente la ropa del bebé. Kenichi le estaba mostrando a su esposa su cambio a través de sus acciones. Un mes después del parto, la visitadora médica comunitaria vino a pesar al bebé y a preguntar por su alimentación. Fue entonces cuando las notas de Yuko resultaron muy valiosas. A continuación, la visitadora realizó una encuesta a Yuko. Yuko temía que sus problemas fueran importantes, pero la visitadora la tranquilizó diciéndole que todos los padres querían tanto a sus hijos, que era perfectamente comprensible. Los abuelos, ya mayores y con problemas de visión, pidieron a la visitadora que le cortara las uñas al bebé. Siempre habían tenido miedo de hacerle daño. Antes de que se dieran cuenta, el bebé tenía 6 meses y estaba listo para empezar a comer sólidos. Durante años, la pareja solo había sido testigo de su propio envejecimiento gradual. Ahora, ver crecer a su hijo les llenaba de una inmensa alegría. Yuko incluso pensó en escribir a su hermano para compartir con él esta felicidad. Aunque su vida feliz continuaba, a menudo se producían acontecimientos inesperados sin previo aviso. Una noche, Kenichi descubrió que su mujer tenía fiebre alta y estaba inconsciente. Inmediatamente llamó a una ambulancia. Un vecino amable, al enterarse de la noticia, se apresuró a acudir para ayudar a cuidar al bebé. Al fin y al cabo, un niño tan pequeño no era apto para estancias prolongadas en el hospital. El diagnóstico reveló una sepsis causada por una neumonía. A sus 70 años, sumado al trabajo duro y constante, no era de extrañar que hubiera sufrido un colapso. Kenichi visitó a su esposa en la sala, solo para encontrarla llorando, completamente destrozada. Sentía que había fallado a su marido y a su hijo, enfermando precisamente cuando más la necesitaban. Kenichi también se sentía consumido por un profundo remordimiento. Debería haberse dado cuenta de que su esposa había llegado al límite hacía mucho tiempo. Al regresar a casa, Kenichi recogió al niño de casa de los vecinos. Sin embargo, ahora, al cuidar solo del bebé, se sentía algo perdido. Amanecía cuando el bebé se despertó. Agotado, Kenichi se arrastró para cambiarle los pañales y darle de comer. Calmar al niño le llevó hasta el mediodía. Pensando en comer algo decente, se dio cuenta de que se había olvidado de cocinar el arroz. Tendría que conformarse con una comida improvisada. Kenichi siempre había creído que estaba haciendo todo lo posible. Solo ahora comprendía la diferencia entre ayudar a su esposa y cuidar al niño solo. Su sentido de la responsabilidad palidecía en comparación con la implacable vigilancia de su esposa. Ese momento le llevó a preguntarse, ¿había sido realmente un error la decisión de tener un hijo? Ir y venir entre el hospital y casa resultaba agotador. Ese día, una mujer buscó a Kenichi, nada menos que la hija del hermano mayor de Yuko. Al enterarse del parto de su tía, había venido expresamente a visitarla, y se disculpó por las duras palabras de su padre en aquel entonces. La llegada de Miki supuso un gran alivio para Kenichi. Mientras Miki cuidaba del bebé, Kenichi corrió al hospital para ver a su esposa, pero al entrar en la habitación, la oyó sollozar. Había soñado que había fallecido. Yuko, de más de 70 años, llevaba mucho tiempo indiferente ante la vida y la muerte. Sin embargo, desde que tuvo a su hija, había empezado a temerla poco a poco. A los 70 años, deseaba vivir más tiempo, para ver a su hija casarse y convertirse en madre. Después de consolar a su esposa, Kenichi se apresuró a volver a casa. Ver a Miki cuidando con tanta atención a su hija le alegró el corazón. Sin embargo, le pareció bastante divertido que Miki,
de 40 y tantos años, y su hija de 3 meses fueran en realidad primas. Antes de marcharse, Miki visitó a Yuko en el hospital para expresarle su gratitud a su tía. El exitoso parto de Yuko también había sido una inspiración para ella. Sin embargo, una vez que Miki se marchó, Kenichi volvió a la solitaria rutina del cuidado de los niños. Al enterarse de la llegada del recién nacido, los viejos amigos de Kenichi vinieron a visitarlo y se ofrecieron a ayudar a cuidar al bebé. Esto finalmente le permitió a Kenichi ir al hospital. Al regresar a casa esa noche, Kenichi se encontró con que la enfermera comunitaria también había llegado, justo cuando estaba a punto de darle las gracias. Sonó el timbre, los vecinos habían traído cenas caseras. De repente, la habitación, antes tranquila, se llenó de vida, brindaron y compartieron divertidas anécdotas recientes. En ese momento, Kenichi se dio cuenta de que el lugar donde vivimos nunca es una isla deshabitada. 2 semanas más tarde, Yuko fue dada de alta del hospital. Cuando levantó a su hija, a la que no había visto en días, no quería soltarla nunca. Después de que la familia de 3 se reuniera, el simple hecho de charlar tranquilamente juntos les llenaba de satisfacción. Ese día, la pareja llevó a su hija a dar un paseo por el parque. Fueron testigos de cómo una vecina embarazada reprendía a su propia madre. El motivo era que, mientras ayudaba a cuidar a su nieto, la madre había dejado caer accidentalmente al niño. La mujer estaba muy angustiada. No quería que su madre se entrometiera en su vida. Yuko observó a la vecina y vio en ella su propio reflejo, tan irritable durante el embarazo. Sin embargo, le preguntó a la futura madre, ¿cuánto tiempo hace que no miras al cielo? Solo entonces la mujer se dio cuenta de que, desde que se había quedado embarazada, no había dejado de mirar sus pies, protegiendo su vientre, pero había olvidado la existencia del cielo. Yuko le dijo, nunca consideres el amor de tus padres como una carga o una molestia. Si es posible, no intentes cargar con todo tú sola. Comparte parte de tu presión con los demás. Verás que las cosas no son tan malas como imaginabas. Bajo la suave persuasión de Yuko, la futura madre finalmente se desahogó. En ese momento, el marido de la mujer llegó corriendo. Le dijo a Kenichi que, desde que se enteró de que había dejado de fumar, él también había abandonado el hábito por el bien de su esposa. Al oír esto, Kenichi se sintió profundamente conmovido. Resultó que sus acciones también estaban influyendo en quienes le rodeaban. Kenichi se enteró por internet de que solo los gastos de educación, desde la guardería hasta la universidad, podían alcanzar la asombrosa cifra de 25 millones de yenes. Para Kenichi y Yuko, que habían pasado toda su vida en el escalón más bajo de la sociedad, era una suma astronómica. Sin embargo, en comparación con los astronómicos costes de la educación, su mayor preocupación era la crianza de Lucy. En un abrir y cerrar de ojos, su hija había cumplido 2 años. Kenichi decidió matricularla en la guardería. También había conseguido un trabajo. Decidido a ahorrar más para su hija, esperaba que esto le diera a Yuko, cuya salud era frágil, un respiro muy necesario. En su primer día, Lucy saltaba alegremente. La pareja se vistió con esmero, preocupados por no parecer demasiado desaliñados. Sin embargo, al llegar a la guardería, rodeados de padres más jóvenes, seguían sintiéndose fuera de lugar. Era evidente que eran los padres de más edad. Pero ¿y qué? Su amor por su hija no era menor que el de los demás. Durante la foto de grupo, el fotógrafo los confundió con los abuelos de Lucy, pero Lucy inmediatamente declaró que eran su papá. Después de que los profesores explicaran la rutina de la guardería, Lucy y sus padres se prepararon para separarse. Aunque Kenichi se sentía reacio, a sus 68 años tenía que ir a trabajar para mantener a su hija. Esforzarse por su familia le daba una sensación de plenitud. Sin embargo, 1 hora después de empezar a trabajar, empezó a echar de menos a su hija y miraba el reloj cada 10 minutos. En casa, haciendo las tareas domésticas, Yuko no era diferente, ya que miraba el reloj de vez en cuando. Pero después de ordenar, levantó la vista y vio que solo habían pasado 20 minutos. Nunca había imaginado que el tiempo pudiera pasar tan lentamente. Yuko llegó temprano a la guardería y se apoyó en la ventana para observar. La profesora vio a Yuko fuera y la invitó a entrar en la sala de observación de la guardería. Ver a Lucy beber y comer sola llenó a Yuko de un inmenso alivio. Después del trabajo, Kenichi se apresuró a ir a la guardería a recoger a su hija. De hecho, los padres no perdían ninguna oportunidad de presenciar el crecimiento de sus hijos. Después de varios días recogiendo a Lucy, Yuko se dio cuenta de que las otras madres habían dejado a sus hijos en la guardería únicamente porque tenían que trabajar. Yuko sentía que estaba eludiendo sus responsabilidades. Aunque no tenía trabajo, le faltaba la energía necesaria para cuidar de Lucy ella sola, para poder seguir estando presente para su hija. Yuko se sometió a revisiones médicas periódicas. Siguiendo los consejos del médico, realizó con diligencia diversos ejercicios, esforzándose por mantener su salud y dedicar todo su amor a su hija. A medida que Lucy crecía, entró en la fase rebelde de la primera infancia. Desarrolló su propio carácter. Aprendió a decir no, y empezó a llorar y a negarse a ir al colegio, dejando a Kenichi completamente desamparado. Un día, después del colegio, Yuko se fijó en un largo arañazo en la cara de su hija. Inmediatamente preguntó quién le había golpeado primero. La profesora,
alegando la necesidad de proteger la privacidad de los niños. Se mostró reacia a dar más detalles. Sin embargo, insinuó que Lucy había mostrado una tendencia a golpear primero. Yuko se dio cuenta al instante de que esto podría estar relacionado con un niño pequeño que había visto antes. Solo 3 días antes, Yuko había llevado a su hija al parque a jugar. Allí se encontraron con un niño pequeño que jugaba solo en el barro. Lucy corrió hacia él para unirse a su juego, pero cuando Yuko llevó a su hija a casa, se dio cuenta de que el niño los había seguido. Yuko se detuvo para preguntarle dónde estaba su casa. El niño no dijo nada y salió corriendo. Yuko no le dio mucha importancia y se dispuso a volver a casa, pero Lucy insistió en ir tras él. Sin otra opción, Yuko decidió vigilar al niño hasta que llegara a casa sano y salvo antes de marcharse. Cuando el niño llegó a la puerta de su casa, de repente se agachó. Yuko, que encontró esto extraño, se acercó y llamó a la puerta para comprobar si había alguien en casa. La puerta se abrió y apareció una mujer. Lo que sucedió a continuación dejó a Yuko completamente atónita. Yuko se quedó paralizada. Nunca imaginó que la mujer, sin decir una palabra, abofetearía al niño. Lucy, que estaba cerca, también se quedó petrificada ante la escena. Al día siguiente, cuando volvió al parque, el niño no estaba por ninguna parte. Preocupada, Yuko decidió visitar la zona cercana a la casa del niño. Pero nada más llegar a la entrada, se encontró con la asistente social. A través de ella, se enteró de que el niño era criado solo por una madre soltera. Como trabajaba en turnos de noche, dormía durante el día y enviaba al niño a la calle, para evitar que volviera demasiado pronto. Cerraba la puerta con llave. Golpear al niño se había convertido en algo habitual para esta madre. Reflexionando ahora, la reciente tendencia de su hija a pegar a los demás probablemente se debía a haber presenciado esa misma escena. De camino a casa, cuando Kenichi le preguntó a su hija por el moratón que tenía en la cara, Lucy esbozó una sonrisa incómoda. Yuko le contó todo el incidente a su marido. Después de escuchar la historia, Kenichi decidió visitar él mismo la casa del niño. No esperaba encontrarse de nuevo con el cuidador en la puerta. La madre del niño lo había encerrado dentro de casa. Le explicó que su madre llevaba más de un día sin volver. La cuidadora ya había avisado a la administración de la finca para que abrieran la puerta. El niño estaba gravemente deshidratado y a punto de perder el conocimiento. Para evitar que el niño cayera inconsciente, Yuko le pidió a Lucy que le hablara, así que Lucy le cantó su canción infantil favorita, y el niño empezó a cantar con ella. Pronto llegó la administración de la finca y se llevó al niño al hospital. Después de volver a casa, Lucy solía acercarse sigilosamente a su madre. Cada vez que Yuko no miraba, se acercaba y le daba una palmada en el hombro. Su temperamento también se había vuelto bastante volátil y empezaba a tirar cosas. Esa noche, cuando la pareja discutió el asunto, Kenichi estuvo de acuerdo en que había que ponerle fin rápidamente. A la edad de Lucy, estaba en la fase de imitar a los adultos. Una vez que adquiriera el mal hábito de pegar a la gente, sería muy difícil corregirlo más adelante. Ese día, cuando Lucy llegó a casa del colegio, inmediatamente empezó a dar palmadas en la espalda a Yuko. Kenichi ya no podía soportar verlo. Decidió darle una lección a su hija a su manera. Le pidió a Lucy que le pegara tan fuerte como pudiera y le prohibió a su esposa que interviniera. Incluso agarró la mano de su hija para que ella misma le pegara. Poco a poco, la niña bajó la cabeza, aparentemente conmovida por la lástima que sentía por su padre. Lucy se aferró con fuerza a Kenichi. En ese instante, pareció que su hija había madurado considerablemente. En realidad, Kenichi sabía que los golpes de una niña causaban poco dolor. Sin embargo, puso todo su corazón en guiarla, porque entendía que si los padres no educan adecuadamente a sus hijos, la sociedad intervendrá para educarlos, y los demás no serán tan amables como él. Desde que se convirtió en padre, Kenichi se dio cuenta de que entendía cosas que antes no veía. Cosas que nunca había comprendido antes ahora tenían perfecto sentido. Antes de Lucy, a los 65 años, Kenichi había vagado por la vida, solo e insatisfecho, sin hijos, sin amigos, esperando el inevitable final. Nunca crecemos realmente según lo previsto, pero envejecemos constantemente, hora tras hora. Pero cuando las manos de Kenichi y Yuko, estrechamente entrelazadas, se convirtieron en dos manos que sostenían las de su hija, finalmente comprendió lo que habían sentido sus propios padres. Al igual que nunca había entendido por qué su padre se inclinaba y sonreía a los demás solo para que le reembolsaran unos cuantos recibos. Ahora se daba cuenta de que era porque su padre llevaba el peso de una familia sobre sus hombros. Y esa sonrisa era una que él ofrecía de buen grado, por sus seres queridos. Ahora, por su hija. El hombre que antes era descuidado y desaliñado encuentra la paciencia para peinar a su hija y trenzarle el pelo. Que antes rehuía a los desconocidos, ahora se relaciona activamente con la gente. Decidido a no perderse ni un solo día con su hija, incluso saca su teléfono para compartir su alegría paterna con los que le rodean. A medida que la niña crece día a día, la necesidad de dinero aumenta. Kenichi, de 68 años, ahora tiene 2 trabajos. Aunque es agotador, cada día se siente profundamente satisfecho. Lucy está a punto de cumplir 3 años y pronto empezará la guardería. La diferencia clave entre la guardería y la guardería es el menor tiempo que pasa fuera de casa. Esto significa que su esposa,
cuya salud es frágil. Debe dedicar más tiempo al cuidado de su hija. Para aliviar la carga de su esposa, Kenichi ha encontrado un propósito. Ahora se encarga voluntariamente de más tareas domésticas. Aunque parece algo torpe, las cosas avanzan en una dirección positiva. Sin embargo, pronto se enfrentan a un nuevo reto. Un criterio crucial para la admisión en los jardines de infancia locales es que el niño pueda ir al baño de forma independiente. Para Lucy, que todavía lleva pañales, esto supone un obstáculo importante. Se resiste a ir al baño cada vez. Yuko consulta a otros padres y descubre que la competencia por las plazas en los jardines de infancia cercanos es feroz. No solo tenían que presentar las solicitudes con mucha antelación, sino que además había entrevistas rigurosas. Incluso evaluaban la implicación de los padres en la educación de sus hijos y su propia visión de la vida. Si la entrevista no salía bien, el niño tenía que quedarse en casa, para ayudar a Lucy a aprender a usar el baño. La pareja probó todos los trucos posibles, pero Lucy insistía en que era para bebés y que ella ya era una niña mayor. Kenichi incluso preparó cuentos para dormir sobre animalitos que usaban el baño, pero tampoco sirvió de nada. Un día, cuando Yuko fue a recoger a su hija a la guardería, descubrió que la mayoría de los demás padres ya habían dejado de usar pañales. Le sugirieron a Yuko que echara un vistazo al baño de la guardería. Resultó que el baño de la guardería estaba decorado de forma preciosa, así que Kenichi renovó su propio cuarto de baño. Colgó intrincados origamis en las paredes, colocó adorables muñecas cerca, e incluso puso un asiento de inodoro de colores. Pero Lucy seguía negándose rotundamente, así que Kenichi decidió dejar que la naturaleza siguiera su curso y dejar de presionarla. Finalmente, llegó el día de la entrevista en la guardería. La familia se vistió elegantemente para la ocasión. Lucy respondió con fluidez a las preguntas de la directora, pero cuando le preguntaron si la niña podía usar el baño por sí misma, Yuko solo pudo responder con sinceridad y cierta incomodidad. La directora sonrió y dijo que no se podía apresurar. Luego le preguntó a Kenichi si había tenido alguna dificultad durante la etapa de crianza. Tan pronto como Kenichi terminó, su hija rompió en aplausos, conmovida por la sinceridad de Kenichi. La directora concedió a Lucy una admisión excepcional. Esa misma noche, Lucy le dijo a su madre que quería ir al baño. Yuko estaba completamente asombrada, pero profundamente agradecida. A veces, el crecimiento de un niño ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Medio año pasó rápidamente y hoy era el 69 grados cumpleaños de Kenichi. Lucy le regaló a su padre un pastel y le deseó un feliz cumpleaños. También era el día de su inscripción en el jardín de infancia. Kenichi se levantó temprano para preparar un exquisito bento para su hija. Se hicieron una foto juntos en la puerta del colegio. Lucy crecía día a día. Kenichi y Yuko envejecían día a día. Sin embargo, capturaron cada momento precioso con su cámara. Ese día, Kenichi recibió una llamada telefónica. El hospital le informó de que tenía cáncer. Su vida, antes tranquila y feliz, se hizo añicos. Después de dejar a su hija en la escuela, Yuko regresó a casa y encontró una nota sobre la mesa. Su marido había dicho que salía a dar un paseo y que volvería más tarde. En ese momento, Kenichi pareció envejecer considerablemente en un instante. Había creído que con firmeza y trabajo duro podría acompañar a su hija durante 10, 20, 30 años, pero ahora parecía que no era más que un sueño que había estado soñando. Ahora el sueño debía terminar. La idea de que el hombre podía conquistar la naturaleza no era más que una ilusión irreal. Un cuerpo envejecido y enfermo, por muy lleno de ambiciones elevadas que estuviera, no podía escapar a las limitaciones de las leyes naturales. Kenichi, de 69 años, padecía una enfermedad terminal. Yuko, de 73 años, era frágil y anciana. ¿Qué le quedaría a Lucy en los años venideros? Al regresar a casa muy tarde, Kenichi le dijo a Yuko que ya había cenado fuera. Yuko también sintió que su marido actuaba de forma extraña ese día. Esa noche, Kenichi se quedó despierto. No sabía cómo abordar el tema con su mujer, ni cómo enfrentarse a su hija. Así que Kenichi fue a la cocina y empezó a fregar los platos y los cubiertos. Quería asumir más tareas domésticas durante sus últimos días. Cuando Yuko le insistió en que desayunara, él dijo que no tenía hambre y se puso a fregar la placa con renovado vigor. Su comportamiento inusual durante los últimos 2 días también había despertado las sospechas de Yuko. De camino al colegio, no pudo evitar preguntarle a su hija si le parecía que su padre estaba raro. Esa noche, Yuko se despertó y vio que su marido ya no estaba a su lado. Al salir del dormitorio, vio a Kenichi sentado solo en el sofá, perdido en sus pensamientos. Yuko finalmente no pudo contenerse y le preguntó a su marido qué estaba pasando. Incluso se preguntó si Kenichi se había endeudado con prestamistas. Al escuchar las sospechas de su esposa, una sonrisa teñida de tristeza se dibujó en sus labios. Le explicó que había estado preparándose para una revisión médica en el hospital durante los últimos días y que no había podido comer. Yuko rompió a llorar al oír esto. No podía imaginar cómo se las arreglaría sin su marido, criando a su hija sola. Al amanecer, Yuko acompañó a su marido al hospital para recoger los resultados de las pruebas. El lado positivo de esta desgracia era que Kenichi lo había descubierto a tiempo. Cáncer de estómago en fase inicial. Sin embargo,
Aún así habría que extirparle más de la mitad del estómago. El médico afirmó que la tasa de supervivencia a 10 años tras la operación era del 50%. Cuando Kenichi hizo esta pregunta, no pudo evitar reírse, incluso sin cáncer. Dudaba que viviera otros 20 años. Al regresar a casa esa noche, Kenichi permaneció despierto toda la noche. Calculó los costes de la cirugía y los gastos futuros de su hija. Sabía que, incluso con la cirugía, la recurrencia seguía siendo una posibilidad. Quizás sería mejor renunciar al tratamiento y ahorrar el dinero para su hija. Inconscientemente, comenzó a recortar sus propios gastos. Después de un largo día en la obra, sus compañeros le trajeron un generoso almuerzo. La ración de Kenichi consistía en 2 bolas de arroz con algas. Con la excusa de que era demasiado mayor para comer mucho, de vuelta a casa, sacó todas sus libretas de ahorro, y calculó qué suma era para los gastos de la escuela primaria de su hija y cuál para la universidad. Al ver esto, Yuko intervino. Lucy es importante, pero tú eres igual de importante para nosotros, le dijo. Instó a su marido a que no abandonara el tratamiento por el bien de todos. Sin embargo, a veces las desgracias nunca vienen solas. A Kenichi le diagnosticaron cáncer. El hermano de Yuko se enteró de la noticia y la buscó inmediatamente. Convencido de que a Kenichi le quedaban pocos días de vida, actuó como si Lucy le perteneciera. Yuko, enfadada, le ordenó a su hermano que se marchara de inmediato. Al ver la determinación de su hermana, se levantó a regañadientes para irse. Esa mañana, mientras llevaba a Lucy al colegio, la niña de repente se soltó de la mano de su madre. Resultó que Lucy había sido burlada en la escuela por un niño que llamó a su madre, abuelita. Yuko le explicó pacientemente a su hija que Lucy era una niña muy resistente. Mamá salió de mi barriga a pesar de ser tan mayor, le dijo. Lucy finalmente se animó y caminó felizmente a la escuela con su madre. Pero en la guardería, el niño la acusó de mentir. Las abuelas no pueden tener bebés, insistió. Lucy, incapaz de refutarlo, solo pudo mirarlo con ojos heridos. A continuación, aplastó la bola de barro que Lucy había hecho con tanto esmero. Esto dejó a Lucy completamente desconsolada. Al volver a casa, buscó a su padre y lloró amargamente. Así que Kenichi le mostró a Lucy el vídeo de Yuko durante su embarazo. Quizás Lucy no podía comprender del todo a su madre en la grabación, pero al menos podía estar segura de que había nacido después de 9 meses en el útero de su madre y de que siempre había sido el orgullo de sus padres. Mientras tanto, Kenichi finalmente decidió someterse a una cirugía de bypass gástrico. Lucharía una vez más contra el destino por su familia. Tumbado en la mesa de operaciones, la mente de Kenichi se sumergió en recuerdos del pasado. El tímido nerviosismo de su primer encuentro con Yuko, la aturdida euforia al ver la ecografía 4D, la alegría desenfrenada por el nacimiento de su hija, la impotente confusión de ser padre soltero, la primera vez que Lucy se dio la vuelta, su primer, papá, su primer, te quiero. Todos esos momentos alimentaron su voluntad de luchar contra el mundo. La operación salió bien. Al abrir los ojos, Kenichi vio las expresiones preocupadas de su esposa y su hija. Se sintió afortunado de poder seguir viviendo. A partir de entonces, Lucy iba todos los días a visitar a su padre a la sala del hospital. Al ver a su hija, tan sensata y bien educada, Kenichi parecía olvidar el dolor de su cuerpo. Pero, de camino a casa, Lucy vio a alguien muy parecido a su papá y corrió hacia él. Yuko no logró alcanzarla y cayó pesadamente al suelo. De repente, pasó un camión a toda velocidad. Afortunadamente, fue una falsa alarma. Cuando Yuko intentó levantarse, descubrió que no podía ponerse de pie. Resultó que se había fracturado la pierna. Kenichi, que estaba en el hospital, se enteró de la noticia y acudió rápidamente. Al ver a su esposa en la cama del hospital, a Kenichi le dolió el corazón. El médico le explicó que, debido a su avanzada edad y a la osteoporosis, había sufrido una fractura conminuta de rodilla, que requería una intervención quirúrgica inmediata para insertar una placa de acero. Al ver esta situación, Kenichi quiso darse de alta antes de tiempo para cuidar él mismo de su hija. Sin embargo, le informaron de que, al haberse sometido recientemente a una gastrectomía, solo podía sobrevivir con los líquidos nutricionales que le proporcionaba el hospital. Entonces, ¿quién cuidaría de la niña ahora? No hacía mucho. Un vecino con el que tenía mucha confianza se había mudado con toda su familia. Su antiguo compañero de trabajo estaba ahora confinado a una silla de ruedas tras sufrir un derrame cerebral. El cuidador sugirió que Lucy solo podía ser acogida por otra familia. Después de mucho dudar, Kenichi aceptó a regañadientes. Fue al vestíbulo a buscar a su hija y le explicó la situación a Lucy. Lucy se entristeció profundamente, pero abrazó a Kenichi con notable comprensión. Solo deseaba que su padre viniera pronto a buscarla. Sin embargo, su primer día en la casa de los padres de acogida la encontró inusualmente reservada. Sabía que tenía que ser más sensata y comportarse bien cuando sus padres no estaban cerca. En la guardería, Lucy se quedó callada, jugando sola con barro, pero el niño que siempre la acosaba se acercó y aplastó todas sus bolas de barro. Lucy no pudo soportarlo más y cogió un trozo de barro, dispuesta a lanzárselo, pero en ese mismo momento, se detuvo. Recordó algo que su padre le había dicho una vez. Puede que fuera solo una de sus muchas lecciones, pero la acompañaría toda la vida. De vuelta en la casa de acogida, Lucy miró fijamente al pájaro enjaulado. En ese momento,
Su madre de acogida le dijo que Kenichi había llamado. Lucy se llenó de alegría. Lucy le contó a su padre todas las cosas felices que le habían pasado en los últimos días. No mencionó ni una palabra sobre el acoso que sufría. Cuando le preguntó cuándo vendría a recogerla, Kenichi se mostró completamente impotente. Esa noche, Kenichi se quedó mirando la foto de su hija en el móvil, incapaz de dormir. Una semana después, Kenichi por fin pudo beber líquidos, así que solicitó al hospital que le dieran el alta antes de tiempo. Antes de marcharse, fue a ver a su esposa. El médico le informó de que Yuko seguía desanimada y poco cooperativa con su rehabilitación. Resultó que su esposa estaba profundamente decepcionada con él. Creía que si fuera una madre de 30 años, habría podido perseguir inmediatamente a Lucy cuando ésta se lanzó a la carretera. Ni siquiera una caída leve debería haberle provocado una fractura. Le comentó a Kenichi que su hermano había querido llevarse a Lucy en una ocasión, y sabía que Miki siempre había adorado a Lucy. Ahora, reflexionaba, esa había sido la mejor opción después de todo. Las palabras de Yuko sumieron a Kenichi en una profunda reflexión. Al día siguiente de su alta, el primer destino de Kenichi fue la guardería. Lucy se alegró mucho de volver a ver a su padre. Incluso le contó que sus padres adoptivos le habían comprado 2 pajaritos. Pero inmediatamente después, Kenichi le dijo a Lucy que deseaba que su hija siguiera viviendo con sus padres adoptivos. Tanto Kenichi como Yuko tenían el corazón revuelto. No tenían ni idea de cómo seguir adelante. Esa noche, ninguno de los tres pudo dormir. Aunque estaban físicamente cerca, se sentían muy lejos el uno del otro. Yuko quería rendirse. Kenichi dudaba. Lucy, sin embargo, se preguntaba cuándo se reuniría la familia. Al día siguiente, visitó a un viejo amigo. Kenichi sentía que, desde la llegada de Lucy, todo había sido como un sueño. Ahora que el sueño había terminado, todo debería desvanecerse como burbujas. Lucy siempre había sido real. Su felicidad era evidente para todos. En ese momento, Kenichi decidió ayudar a Yuko a recuperar la confianza. Trajo a su esposa de vuelta a casa. La casa, antes cálida y feliz, se sentía extrañamente desolada. Yuko creía que su edad les impedía cuidar de Lucy, y que tampoco tenían los medios para criar a su hija. Kenichi le recordó a su esposa que, cuando estaba embarazada, le habían preguntado al médico sobre los riesgos. El médico le había dicho que los factores de riesgo de dar a luz a los 20 años eran idénticos a los de dar a luz a los 70. No había absolutamente ningún motivo para preocuparse de que, al ser padres mayores, la niña pudiera quedarse huérfana. Del mismo modo que no se puede predecir si primero llegará la muerte natural de una persona mayor o el accidente prematuro de una persona joven. Kenichi estaba incluso dispuesto a que la familia de 3 miembros regresara a su ciudad natal para vivir y criar a la niña junto a Miki. En ese mismo momento, se abrió la puerta. Lucy había regresado. En cuanto Yuko vio a su hija, todas sus preocupaciones se desvanecieron como el humo. La vida nunca te permite prepararte completamente antes de comenzar. Del mismo modo que no se puede predecir si llegará primero la sorpresa o la desgracia. Para Kenichi y Yuko, Lucy era la hija que siempre habían deseado. Simplemente llegó un poco más tarde. Todo el mundo debe llegar finalmente a su destino. Sin embargo, en el camino hacia ese final, la postura de cada uno puede ser muy diversa. Uno puede hundirse en la desesperación o caminar con orgullo. Tras aceptar la realidad, Kenichi y Yuko encontraron un nuevo valor con Hie. Mientras vivan, colmarán a Lucy de amor sin límites. Nunca es demasiado tarde para empezar. Siempre hay tiempo. Cada día que vivimos es un paso hacia el futuro. ¿Quién sabe cuánto dura realmente una vida? Solo viviendo con autenticidad y pasión, con lágrimas y sonrisas que brotan del corazón, podemos demostrar que realmente existimos en este mundo.